Santa Vera no era un pueblo que se encontrara por accidente. Era un lugar que había que buscar, escondido en los pliegues olvidados de una cordillera que parecía resentir el cielo. Los caminos que conducían a él eran delgados y traicioneros, como viejas cicatrices en la piel de la tierra. La gente decía que el pueblo estaba muriendo, decían que llevaba muriendo 100 años. El aire allí se sentía pesado, denso con secretos no dichos y el olor húmedo a pino y decadencia. Se aferraba a la ropa, se asentaba en los pulmones. Las casas, la mayoría de madera oscura y piedra, se apiñaban como para protegerse de una amenaza invisible. Sus ventanas eran como ojos vacíos, mirando hacia calles que casi siempre estaban desiertas. El silencio era el verdadero gobernante de Santa Vera. Era una presencia profunda, casi física. No era la quietud pacífica del campo. Era un silencio tenso, vigilante. El tipo de silencio que sigue a un grito. El viento a veces susurraba a través de las ramas esqueléticas de los árboles, pero nunca sonaba como una canción. Sonaba como una advertencia. Los pocos habitantes que quedaban se movían como fantasmas a través de esta quietud opresiva. Rara vez hablaban por encima de un murmullo. Sus rostros estaban marcados con una cautela permanente y cansada, como si estuvieran constantemente escuchando un sonido que rogaban que nunca llegara. Eran guardianes de un miedo tan antiguo que se había convertido en parte de su identidad. El sol parecía luchar por llegar al pueblo. Incluso en los días más brillantes, largas y distorsionadas sombras se extendían desde el bosque circundante, arrastrándose sobre la plaza principal y tocando las paredes de la vieja iglesia. La iglesia misma era un monumento al abandono. Su campanario permanecía en silencio. La campana se había rajado décadas atrás durante una tormenta que los lugareños juraban que tenía nombre. Todo en Santa Vera se sentía suspendido en el tiempo, atrapado en un ciclo de decadencia y aprensión. Era un lugar donde las historias se pudrían en los rincones oscuros de los hogares, volviéndose más monstruosas con cada generación que pasaba. Un lugar esperando que algo sucediera, o quizás temiendo su regreso. Esta era la atmósfera que recibía a cualquier forastero lo suficientemente valiente o insensato como para aventurarse allí. Era un lugar que no ofrecía bienvenidas. Solo ofrecía preguntas y una sensación profunda e inquietante de ser observado. No por personas, sino por el bosque, por las montañas, por el propio suelo bajo tus pies. El pueblo era una herida que se negaba a sanar. Era un testimonio vivo y respirante de una tragedia que había envenenado sus raíces. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de recuerdos. Estaba lleno de una historia que los habitantes del pueblo estaban desesperados por olvidar, pero condenados a repetir a través de su miedo. Clara Mendoza era joven, demasiado joven, dirían algunos, para el tipo de historias que la atraían. Trabajaba para una publicación en línea especializada en lo extraño y lo olvidado. No perseguía a políticos ni a celebridades. Perseguía fantasmas. No literalmente, necesariamente, sino los fantasmas de historias, de leyendas que se aferraban a lugares como Santa Vera. Tenía una sed de verdad que yacía enterrada bajo capas de folclore y miedo. Era una curiosidad peligrosa. Era el tipo de curiosidad que rara vez conducía a finales felices. Llegó a Santa Vera con una libreta, una grabadora y una determinación inquebrantable que rozaba la obsesión. Sus editores le habían advertido. La historia era un callejón sin salida, un mito local, una nota a pie de página en una colección de rarezas rurales. Pero Clara había visto algo en los escasos informes que pudo encontrar. Un patrón, un hilo recurrente de desapariciones que todos atribuían a accidentes o a personas que simplemente se iban. Vio el miedo detrás de las explicaciones oficiales. Creía que la leyenda de El Umbral era más que una historia de miedo contada a los niños. Era un cerrojo, y estaba convencida de que podía encontrar la llave. Quería dar voz al silencio que había consumido el pueblo y sus almas perdidas. Clara no se intimidaba fácilmente. La quietud opresiva de Santa Vera no la disuadió. La intrigó. Las expresiones recelosas de los lugareños no la alejaron. La acercaron. Vio su miedo no como un muro, sino como un mapa. Señalaba el corazón del misterio. Pasó sus primeros días caminando por las calles vacías, absorbiendo la atmósfera, tratando de desvelar las capas de pavor.
Era una salpicadura de color en un mundo gris. Su vibrante energía contrastaba fuertemente con la letargia del pueblo. Era una anomalía, una interrupción, y el pueblo, a su manera silenciosa y ancestral, comenzó a fijarse en ella. Su motivación era simple, pero profunda. Creía que ninguna historia debía permitirse morir. Creía que cada persona que desaparecía merecía ser recordada, no como una advertencia, sino como una persona. Esta convicción le dio valor. La hizo llamar a puertas que habían estado cerradas durante años. La hizo hacer preguntas que nadie quería responder. Buscaba el origen de la maldición del pueblo, el primer susurro de la leyenda del umbral. Era periodista, sí, pero también era una buscadora. Buscaba una verdad que Santa Vera se había esforzado mucho por enterrar profundamente en la tierra oscura e implacable. La leyenda del umbral no estaba escrita en ningún libro. Vivía en los tonos silenciosos de las ancianas y en las miradas nerviosas de los hombres. Clara la fue conociendo a retazos, fragmentos de un mosaico aterrador que ella reconstruyó en su pequeña habitación en la única posada del pueblo. Le dijeron que era una grieta en el suelo, una fisura, una herida en el suelo del bosque que había estado allí desde que cualquiera podía recordar. Algunos decían que apareció después de un gran terremoto. Otros susurraban que fue abierta por un pacto con algo antiguo y malévolo. No era un abismo grande, pero se decía que su profundidad era inconmensurable. Los ancianos hablaban de ello como una puerta, un umbral entre mundos. No sabían qué había al otro lado, pero sabían que estaba mal. Decían que el aire a su alrededor era frío, incluso en verano. Decían que los animales evitaban la zona, que los pájaros no cantaban en los árboles que crecían cerca de su borde. La historia era siempre la misma. Los que se acercaban demasiado eran tentados. Oían cosas, susurros que sonaban a seres queridos, promesas de paz. La atracción era sutil, un canto de sirena que se aprovechaba de la tristeza y la curiosidad. La fisura, advertían, no solo se tragaba a la gente, los llamaba. Clara escuchaba las historias con el escepticismo de una periodista y la fascinación de una narradora. Un anciano llamado Mateo, con las manos temblorosas mientras sostenía su taza de café, le contó sobre su hermano. Había desaparecido hacía 50 años. Estaba triste, dijo Mateo, con la voz apenas un susurro. Salió a caminar por el bosque y nunca regresó. Dicen que el umbral se lo llevó. Dicen que escuchó a nuestra madre llamando desde el otro lado. La historia se repetía con diferentes nombres, diferentes rostros, pero el núcleo permanecía. Un momento de debilidad, un paseo por el bosque, una ausencia eterna. El umbral era un depredador que se alimentaba del dolor. El miedo al umbral era la savia del pueblo. Dictaba dónde podían jugar los niños, dónde podían cazar los cazadores y dónde podían encontrarse los jóvenes amantes. Era un límite geográfico que se había convertido en una prisión psicológica. Los habitantes del pueblo lo trataban con una evitación ritual. Nunca pronunciaban su nombre después del anochecer. Hacían señales para alejar su influencia al pasar por el borde del bosque. Para ellos, el umbral no era una característica geológica, era un mal sensible, una maldición paciente esperando en las sombras de los árboles. Y Clara, con su libreta llena de estos testimonios escalofriantes, sabía que tenía que verlo por sí misma. Ignorando las graves advertencias de las pocas personas que le hablaban, Clara se aventuró en el bosque. La transición fue inmediata. El silencio opresivo del pueblo fue reemplazado por un tipo diferente de quietud. Un silencio vivo que respiraba. La copa de los árboles antiguos era tan densa que ocultaba el sol, sumiendo el suelo del bosque en un crepúsculo perpetuo. El aire se volvió más frío, húmedo con el olor a tierra mojada y hojas podridas. Cada ramita rota bajo sus botas sonaba como un disparo en la quietud. Sintió una sensación primordial de ser una intrusa, un cuerpo extraño en un lugar que no la quería allí. Siguió un sendero apenas perceptible, un rastro débil que los lugareños probablemente no habían usado en generaciones. Cuanto más se adentraba, más extraño se volvía el bosque. Los árboles parecían inclinarse, sus ramas retorciéndose en formas grotescas, como dedos nudosos que se extendían hacia ella. Los sonidos normales de un bosque estaban ausentes. No había pájaros ni insectos zumbando, ni el susurro de pequeños animales en la maleza.
solo se oía el sonido de su propia respiración y el latido frenético de su corazón. Se sintió observada, no por una persona, sino por el bosque mismo. Era una presencia antigua e inteligente, y era consciente de cada uno de sus pasos. Después de casi una hora de caminar, lo sintió. Una repentina caída de la temperatura. El aire se volvió lo suficientemente frío como para que su aliento se empañara frente a ella. Un zumbido extraño y bajo vibró a través de las suelas de sus botas. Un profundo zumbido que parecía provenir del suelo mismo. Sabía que estaba cerca. Sus instintos periodísticos lucharon contra una creciente marea de miedo primario. Cada nervio de su cuerpo le gritaba que diera la vuelta, que huyera de este frío antinatural, de este zumbido inquietante. Pero la historia estaba allí. La verdad que había venido a buscar estaba justo delante. Siguió adelante, con la mano agarrando la pequeña cámara que colgaba de su cuello. Y entonces lo vio. Era menos dramático de lo que sugerían las leyendas, lo que lo hacía aún más aterrador. No era un cañón abierto, sino una línea oscura y dentada grabada en el suelo del bosque. Una grieta en el mundo. Tenía unos 3 metros de largo, y quizás 60 centímetros de ancho en su punto más grueso. Parecía una herida fresca, la tierra alrededor de sus bordes negra y estéril. No había hierba ni musgo, nada crecía cerca de ella. Un vapor tenue e incoloro parecía elevarse de sus profundidades, llevando consigo el frío que impregnaba el claro. El zumbido era más fuerte aquí, una frecuencia resonante que le hacía doler los dientes. Era el umbral. Era real. Clara se paró al borde de la fisura, con el corazón como un tambor frenético contra sus costillas. Las leyendas eran ciertas. El frío era real. El silencio era absoluto. Se arrodilló, asomándose a la oscuridad. Era un negro imposible. No parecía tener fondo. No era solo la ausencia de luz, sino un vacío activo y devorador. El zumbido bajo resonaba ahora directamente en su cráneo, y con él llegaron los susurros. Al principio eran débiles, como estática en una radio. Luego empezaron a tomar forma. No la llamaban por su nombre. No eran promesas. Eran fragmentos de sonido, ecos de momentos de su vida. Escuchó la risa de su madre de un recuerdo de la infancia. Escuchó la primera historia que escribió siendo leída en voz alta. Escuchó la lluvia en la ventana de su primer apartamento. No eran señuelos de seres queridos perdidos, sino ecos de su propio pasado, retorcidos y distorsionados. Sentía como si la fisura la estuviera escaneando, leyendo sus recuerdos y reproduciéndolos en una sinfonía rota y discordante. El miedo luchaba con una curiosidad intensa, casi científica. ¿Qué era este lugar? ¿Qué era este fenómeno? Sacó su grabadora, la sostuvo sobre el borde y presionó el botón. Tenía que documentar esto, tenía que tener pruebas. Los susurros se volvieron más insistentes, comenzaron a superponerse, creando una cacofonía de su propia vida. Los sonidos se volvieron desesperados, suplicantes. Sentía como si sus propios recuerdos le estuvieran rogando que se uniera a ellos. Un extraño vértigo la invadió. El suelo se sentía como si se estuviera inclinando, tratando de derramarla en el vacío. Sintió una atracción, no física, sino psicológica. Un deseo profundo y anhelante de acercarse, de comprender, de convertirse en parte del zumbido. Prometía el fin de las preguntas, el fin de la búsqueda. Prometía una paz terrible y absoluta. La tentación era abrumadora, un dulce veneno que se filtraba en su mente. En un momento de aterradora claridad, lo entendió. El umbral no solo te tomaba, te hacía querer ser tomado. Te deshilaba desde adentro, usando tu propia vida como arma. Reuniendo hasta la última gota de su voluntad, dio un solo paso deliberado a través de la parte más estrecha de la fisura. Por una fracción de segundo, estuvo suspendida sobre el abismo. El mundo se disolvió en un rugido ensordecedor de estática y una luz cegadora e incolora. No fue un viaje, fue una anulación. Cuando su pie aterrizó al otro lado, el sonido se detuvo. Los susurros desaparecieron. Se dio la vuelta, pero la Clara que se había arrodillado al borde se había ido. Ella misma era diferente, menos sólida. Había cruzado, pero una parte fundamental de ella se había quedado en el vacío. Clara Mendoza nunca más fue vista,
Su coche de alquiler permaneció aparcado frente a la posada durante una semana antes de que el dueño llamara a las autoridades. Se organizó una búsqueda, pero fue a medias. La gente de Santa Vera sabía a dónde había ido. Habían visto la mirada en sus ojos, la misma curiosidad hambrienta que había llevado a otros antes que ella. El grupo de búsqueda peinó el pueblo y los alrededores inmediatos, pero nadie se atrevió a adentrarse en el bosque. No encontraron nada, ni una nota, ni señales de lucha. Fue como si simplemente se hubiera evaporado. El informe oficial la catalogó como otra persona desaparecida, otra estadística tragada por la vasta e indiferente naturaleza. De vuelta en su publicación, su desaparición se convirtió en una historia en sí misma. Por un tiempo, fue el titular. Periodista desaparece mientras investiga leyenda rural. Despertó un breve interés. Otros reporteros vinieron, atraídos por la tragedia de una de los suyos. Encontraron los mismos muros de silencio en Santa Vera. Se encontraron con los mismos ojos cansados y temerosos. Escribieron sus artículos sobre el pueblo extraño y recluso y los peligros de perseguir mitos. Pero sin pruebas, sin un cuerpo, la historia se desvaneció. Clara Mendoza se convirtió en una advertencia para los aspirantes a periodistas, un fantasma en la máquina del ciclo de noticias de 24 horas. Pero en Santa Vera, su ausencia era algo físico. Se posó sobre el pueblo como otra capa de polvo, otra capa de pavor. La leyenda del umbral se hizo más fuerte, ahora alimentada por una víctima moderna y verificable. Clara ya no era un nombre de una historia de hace 50 años, era una contemporánea, una chica de ciudad con una cámara y una libreta. Su historia hizo que el umbral se sintiera más cercano, más real, más peligroso que nunca. Los habitantes del pueblo se retrajeron aún más en sí mismos. El silencio se hizo más profundo, el miedo se agudizó. Su desaparición validó su maldición, demostró que tenían razón al tener miedo. Su historia, sin embargo, tuvo un efecto inesperado. Se extendió por internet, transformándose de un reportaje a una pieza de folclore moderno. Atrajo a un nuevo tipo de visitante, no periodistas, sino buscadores de emociones, investigadores paranormales con cámaras de visión nocturna, adolescentes por un desafío, vinieron buscando el umbral, guiados por el fantasma de Clara. La mayoría no encontró nada más que un bosque espeluznante, pero algunos, atraídos por esa misma curiosidad fatal, se adentraron demasiado. Ellos también desaparecieron. La búsqueda de la verdad de Clara no había terminado con la maldición. Solo le había dado nuevos nombres, nuevas caras y un público mucho, mucho más amplio. El misterio del umbral nunca fue resuelto. Sigue siendo una cicatriz oscura en la tierra y en el alma colectiva de Santa Vera. La fisura en el bosque sigue ahí, esperando pacientemente. No necesita ser entendida. Su poder no proviene de su origen, ya sea geológico, sobrenatural o algo completamente diferente. Su poder proviene de las historias que se cuentan sobre ella. Prospera con el miedo humano, con la curiosidad y con el dolor. Cada persona que reclama no es un final, sino un comienzo. El comienzo de una nueva historia, una nueva capa añadida a la leyenda, haciéndola más potente y más magnética. El pueblo de Santa Vera ahora está atrapado en un ciclo de su propia creación. El miedo al umbral mantiene viva la historia, y la historia atrae a nuevas víctimas, lo que a su vez profundiza el miedo. El pueblo se ha convertido en un monumento viviente a su propia leyenda. Las pocas familias que quedan son sus guardianes involuntarios. Se definen no por sus vidas, sino por la cosa en el bosque que no se atreven a nombrar. Su existencia es un acto constante de evitación, una vida vivida a la sombra de una grieta en el suelo. Son prisioneros de una narrativa que se ha vuelto más real que su propia realidad. El legado de Clara Mendoza es una paradoja trágica. Vino buscando exponer una verdad y poner fin a una superstición local. En cambio, se convirtió en su capítulo más famoso. Su nombre ahora es sinónimo del umbral. Su historia, amplificada por internet, ha asegurado que la leyenda de Santa Vera no se extinguirá con el pueblo. Se ha convertido en una historia de terror autoperpetuante, un mito moderno que continúa atrayendo a los curiosos y a los imprudentes. Ella no encontró la verdad, se convirtió en parte del misterio, su voz perdida en la estática del vacío, su memoria retorcida en una advertencia. En última instancia,
La historia de Santa Vera y su umbral maldito es un testimonio del poder del miedo. Muestra cómo una historia, una simple narrativa, puede moldear el destino de un lugar y su gente. El umbral mismo podría ser solo un agujero en el suelo, pero las historias construidas a su alrededor le han dado vida, inteligencia y hambre. El verdadero monstruo no es lo que yace dentro de la fisura. El verdadero monstruo es la leyenda misma, y continuará creciendo y alimentándose mientras haya personas dispuestas a escuchar, y mientras haya aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para ir en busca de la verdad en la oscuridad.